Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa y maravillosa mañana. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este tiempo devocional, en donde la palabra del Señor está vivificando nuestras vidas y nuestros corazones. Le damos la bienvenida a cada amigo, cada hermano en la fe, a cada familiar que se conecta con nosotros eh, en esta transmisión de la Iglesia Misión Cristiana Internacional Renacer. Damos gracias a Dios por sus vidas, le bendecimos porque sabemos que dispone de su tiempo, pero sobre todo podemos ver el gran amor que tiene cada uno de ustedes por el Señor. Eso es lo más importante, poder buscarle cada mañana, en todo lugar, y aprovechar esos momentos, esos espacios que nos brinda el Señor para disfrutar de su presencia, unirnos con los hermanos en la fe, poder orar en un mismo espíritu, poder analizar lo que Dios habla a nuestros corazones y de la misma manera no solamente orar por nosotros, sino por todos aquellos que en realidad lo están necesitando. La presencia de Dios es tan hermosa que provoca todas estas cosas en nuestro corazón y como hemos titulado el tema de esta mañana, de el amor hacia los demás o por los otros, tiene que ver en realidad cuando nosotros llevamos a esas personas a Cristo. La verdadera fuente del amor es Él. El vínculo perfecto es el amor. Podemos ver una de las virtudes más importantes a lo largo de la Escritura, y es el amor. ¿Y cómo podemos mostrar nosotros ese amor? Cuando hacemos que otras personas se acerquen al Señor y tengan ese encuentro personal. Hoy vamos a tratar este tema en donde sé que va a ser de gran agrado para aquellas vidas que se disponen a hacer la voluntad del Señor y a la vez poder ser instrumentos en sus manos. Tenemos oportunidad en todo momento para compartir de su gran amor y muchas veces dejamos nosotros de realizar todas estas cosas. Por eso es necesario comprender lo que dice la palabra de Dios y de esta manera nosotros también podemos reaccionar. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a colocar este tiempo delante de su presencia, vamos a pedirle al Señor que sea Él guiándonos, enseñándonos y que su palabra hoy sea viva y eficaz a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar en esta hora mientras muchos se conectan, disponga su corazón. También le invito a que comparta este mensaje con todos sus contactos. Vamos a orar en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa y bendita mañana, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que habita, Señor, en cada uno de nosotros y es el que anhelamos y necesitamos también, Señor, en nuestras vidas, Señor, para poder caminar día tras día. Solamente tú provocas, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y os rogamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos, Señor, una vez más, Señor. Ayúdanos, amados Rey, Señor, en todo lo que tiene que ver con tu propósito, Señor. No queremos alejarnos ni apartarnos, Señor, de ti, mucho menos, Señor, dejar de hacer lo que nos corresponde, Señor. Hoy te ruego, Espíritu de Dios, que tu presencia, Señor, sea llenando, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor, y aún que seas tú, Señor, encargándote, Señor, allí de cada necesidad. Hoy nos soltamos, Señor, en tus manos, Señor, y clamamos, Señor, para que cada día tú nos ayudes, Espíritu de Dios, Señor, en todo lo que nos corresponde, Señor, hacer en nuestro diario vivir, Señor, que tú aparejes, Señor, absolutamente todas las cosas, Señor, que nos ayudes a poner en orden, Señor, todas las cosas, Señor, y que nos lleves, Señor, tomados de tu mano, Señor, a cumplir, amado Rey, Señor, con lo que es misericordia, con lo que es justicia y con lo que es
verdaderamente, Señor, esa adoración. Nuestras vidas, Señor, hoy se disponen, Señor, a recibir más de ti, por lo que te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Y que cada día, Señor, nosotros podamos vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad. En tus manos estamos, Señor, que se haga lo que tú quieres, amado Rey, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, Espíritu de Dios. Toma aún mi vida, Señor, para transmitir, Señor, estos cortos mensajes, Señor, de devocional, para que tu palabra, Señor, llegue y alcance, Señor, a muchas vidas, Señor, que lo necesitan. Hoy te alabamos y te bendecimos. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, para los que se acabaron de conectar, unos muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que usted esté allí ya preparadito para recibir este mensaje que el Señor va a traer a nuestras vidas. Le invito también que si se acabó de conectar, comparta con todos sus contactos este mensaje. Un saludo muy especial para Maribel, para Edwin, para Julio, para Nelly, para Antonio, todos hermanos en la fe. Les bendecimos a todos. Y a todos los demás que están allí conectados, que de pronto no nos saludan, pero que sabemos que están allí, todos conectaditos a través de este tiempo devocional. Bueno, como lo decía ahora, en realidad necesitamos precisamente, al ser cristianos, mostrar a nuestro Señor, aquel que refleja el amor que sobrepasa aún inclusive el entendimiento de los mismos hombres. Es un amor puro, es un amor sincero, y vino a mostrarnos ese amor aún inclusive al entregar su vida por nosotros. Lo impactante es poder ver a lo largo de la Escritura y más que todo dentro de los evangelios, lo que Jesucristo vino a enseñar aquí en la tierra y lo que vino el Señor a mostrarnos a cada uno de nosotros. Y el amor se reflejó no solamente por palabras de algunos testigos como lo fueron los evangelistas, sino vino a representar precisamente lo que es verdaderamente el amor. Y allí podemos ver no solamente el sacrificio y la muerte por nosotros, sino que la misma palabra del Señor nos enseña que Él vino a donde había necesidad. Y creo que cada uno de nosotros vemos en nuestro entorno la gran necesidad que hay por todos estos asuntos, pero a la vez también puedo encontrar como muchas personas, dice la palabra, que llevaban, multitud de personas llevaban a todos los enfermos para que el Señor los tocase, los bendijese y los sanara, aún los libertara. Y podemos ver también que muchas otras personas también tuvieron una fe impresionante para poder creer que el Señor les sanaría. Pues una de esas historias vamos a tocar en el día de hoy, pero tenemos que ver que Jesucristo se convirtió en un motivo para todo tipo de personas. Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, Jesucristo se convirtió en un motivo para que las multitudes inclusive le siguieran y le buscaran. Pero como lo dije ahora, también lo bonito de todo este asunto es que muchos escucharon y muchos vieron y creyeron. Y al ver la necesidad que había en sus alrededores, fue los que los motivó a llevar a muchas vidas a los pies de Cristo. Quizás nosotros hemos tenido experiencias muy hermosas con el Señor. De hecho, podemos hasta jactarnos aún de los milagros que el Señor quizás ha hecho en nuestras vidas. Podemos contar una y otra vez los testimonios y podemos decirles a muchas personas que Dios está con nosotros y que nos ha ayudado.
Y eso es muy hermoso y bastante importante, pero yo no me puedo quedar con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo tengo que ir a transmitir precisamente e impregnar a todo tipo de persona que tiene una necesidad y que sabe que el Señor puede obrar y actuar allí. La palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 1, vamos a leerlo solamente hasta el versículo 5, vamos a ver solamente la historia de este paralítico. Y dice la palabra del Señor que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inminentemente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, y usted puede ver allí los problemas que hubieron precisamente porque quizás para los judíos había blasfemia y porque nadie podía perdonar pecados sino solamente Dios. Sin embargo, el relato o lo que nos muestra precisamente esta historia nos da a entender que cualquier momento, cualquier situación, que haya en la tierra, en el mundo entero, en cada persona, se convierte en un motivo para poder compartir y predicar el Evangelio, para llevar y transmitir la palabra del Señor y para presentar a aquel que puede hacer un milagro en cada vida. Cuando nosotros vemos esta historia, aquí podemos analizar y ver que el estado que este hombre tenía era un estado de miseria. Era un estado en donde este hombre no podía ni siquiera moverse por sí mismo. Era un hombre que aunque probablemente le hablaron del Señor, él no podía ir allí por sí mismo. Él iba a necesitar la ayuda de otros personajes. Este hombre estaba en un estado quizás de frustración, de perdición, de depresión, con ganas quizás de morirse, bueno, no sé. Pero quizás se presenta la solución. Y la solución precisamente es Cristo Jesús. Este hombre estaba esperando que quizás los que habían llevado esa noticia le llevaran a tener aquel encuentro. No tenía nada que perder. En realidad, nosotros podemos mirar que hay muchas personas que se encuentran en este estado. Hay muchas personas que se encuentran en un estado de miseria, aunque no tenga la incapacidad, aunque quizás no esté pasando por lo que pasó el paralítico. Hay muchas personas que se encuentran en este estado en donde sufren internamente, pero en donde se les puede mostrar de una manera más amplia el Evangelio o a Jesucristo. Muchos de nosotros pensamos que la forma de ayudar solamente es cuando yo voy y suplo su necesidad. Es bueno hacerlo. Pero ¿en dónde precisamente está Cristo? Que es el único que puede ayudarle a salir de esa situación. Muchas personas al encontrarse en este estado de miseria, podemos ver que es como si estuviesen paralíticos, porque aunque se les ha hablado del amor del Señor, quizás no han querido ir por sí mismos. A veces
tenemos que ser nosotros quienes llevamos a estas personas a los pies del Señor. Y ese tipo de personas sí que lo necesitan. Este hombre no tenía solamente ese estado de miseria, sino que podemos ver que probablemente este hombre fue una carga inclusive para los demás, para sus parientes, para los que le conocían, para sus amigos. Quizás se convirtió en el obstáculo para que muchos dejaran de avanzar y se dedicaran a él. De la misma manera, nosotros podemos ver personas que en el estado en que se encuentran, mire usted a su alrededor, mire a usted a sus amigos, mire a usted a sus vecinos, mire usted a sus familiares, mire usted a su alrededor y se va a encontrar con personas que se han convertido en un problema para esa familia, que se han convertido en una carga para esa familia. Vuelvo y repito, no precisamente tiene que estar en un estado de parálisis física o de una enfermedad física. Démonos cuenta que hay personas, por ejemplo, que hay hombres dentro de los hogares que se han convertido en una carga, que se han convertido en un problema, que aunque trabajen hay maltrato, que aunque trabaje hay, no sé, llegan borrachos, son groseros, ¿verdad? Vemos a los hijos a veces dentro de un hogar que están viviendo en unos días de perdición, en donde podemos ver que la drogadicción está allí, en donde podemos ver que la calle quizás está a punto de destruirlos, de matarlos. Y a veces, aún de pronto esta palabra suena bastante fuerte en el decir que somos, o que hay muchas personas que son una carga, pero de pronto muchos decimos, no, no son una carga. Pero en realidad, si somos sinceros, lo es. Porque a veces muchas personas dejan de hacer, a veces muchas personas dejan de salir adelante precisamente por estar pendiente de personas que no tienen ningún rumbo. Y si usted mira este tipo de situaciones, allí se requiere precisamente de una ayuda. Por eso podemos encontrar que aunque estos hombres que llevaron a este paralítico a los pies del Señor, fueron hombres que precisamente estaban viendo la condición y que en algún momento ellos tuvieron que estar allí para motivar, para, no sé, ayudar. Y fueron estos mismos hombres quienes tomaron a este paralítico en una camilla, fueron 4 hombres y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Lo impresionante también de todo este asunto es poder encontrar a unos hombres que la misma palabra menciona, como lo leíamos ahora, y es que estos hombres tenían fe. Había una multitud en aquella casa, nadie podía entrar, nadie podía salir, y estos hombres llegaron y ya estaba completamente lleno. Pero estos hombres tenían tanta fe en el Señor y sabía que el Señor le podía sanar, que hicieron una abertura en el techo. Y acá nos muestra quizás las diferentes clases de situaciones que se nos puede presentar en el camino antes de llegar al Señor, pero que a su vez no va a haber ningún tipo de impedimento para que esa persona reciba y alcance lo que necesita. Estos hombres tuvieron que abrir, es una de las historias más impresionantes que uno puede encontrar, aunque el Señor haya hecho milagros tremendos,
Pero el poder ver que esas personas abren un hueco para meter allí al paralítico es algo que no se le cabe a nadie allí en la cabeza. Probablemente pudieron haber dicho: esperemos por un instante mientras el Señor comparte sus enseñanzas y la palabra, y cuando Él salga, se lo ponemos allí para que Él lo toque y para que Él lo sane. Pero no, ellos mostraron, ellos fueron, ellos no se dejaron, ellos no perdieron el tiempo, ellos no se detuvieron ante la circunstancia, ni ante la necesidad, ni ante la multitud de personas. Ellos fueron allí como la mujer del flujo de sangre, que aunque estaba por allá aislada, esta mujer se introdujo dentro del medio de la multitud y sabía que si tocaba el manto del Señor podía sanarle. Y fue lo que estos hombres buscaron allí. Mientras el Señor enseñaba, quizás hubo una interrupción allí mientras este hombre bajaba. El Señor quizás miraba su corazón. El Señor quizás conocía su dolor. Y estaba viendo quizás por lo que este hombre estaba pasando. Pero me gusta cómo el Señor o San Marcos muestra la vida de este hombre, o de estos hombres, 4 hombres que le ayudaron al paralítico, por la fe de ellos. Allí fue por causa de esto que el Señor puso su mirada en el paralítico, por lo que estos hombres hicieron. Ellos sabían que algo iba a suceder allí. ¿Cómo estamos actuando cada uno de nosotros? Yo pregunto, ¿será que hay necesidad en el mundo? ¿Será que hay personas que están pasando por un momento crítico? Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de pronto de compartir alimentos, mercado, nosotros le decimos a aquellas personas que ese mercado probablemente le durará 1 semana, 2 semanas. Pero que si quitan su mirada de Cristo Jesús, probablemente van a volver a tener que pasar por necesidad. Pero que si conocen a aquel que provee absolutamente todas las cosas, no que lo busquen porque hay una necesidad, y ahorita lo vamos a ver, sino porque saben que Él es la fuente de nuestro sustento espiritual. Cada día vamos a poder avanzar y seguir hacia adelante, viendo cómo el Señor abrirá caminos para todos aquellos que lo necesitan. Es el Señor el que abrió el camino y nos mostró esperanza, nos llevó a la confianza y cada día fortalecer nuestra fe en Él, para poder saber que por medio de Él cada día podremos sostener. Pues las palabras que más impactan también aquí no fueron: toma tu lecho, levántate y anda. Aquí las palabras del Señor Jesucristo no fueron: todo espíritu de enfermedad se va. Aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo no fue: toma tu milagro y vete. Sé sano. No. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Como muy bien sabemos nosotros, este paralítico necesitaba un milagro. Necesitaba ser sano. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y muchos quizás no comprenden y no entienden que el mejor milagro que puede recibir una persona es el perdón de pecados, porque no solamente hay salvación, escúcheme muy bien, sino que cuando se hablaba
de que todos sus pecados te son perdonados, es porque precisamente iba a haber una vida totalmente transformada, totalmente regenerada, en donde se iba a apartar precisamente de su maldad. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiese sido de mi vida o qué hubiese sido de tu vida precisamente si al llegar a los pies del Señor, quizás el Señor nos hubiese dicho: hijo, eres sano, hijo, eres libre, hijo, vete? Y quizás nosotros nos hubiéramos ido sanos, quizás libres de nuestro yugo, de nuestra esclavitud, de nuestra enfermedad. Pero si el Señor no nos hubiese enseñado respecto al perdón o al arrepentimiento, quizás nuestras vidas hubieran continuado siendo las mismas. Y uno de los mejores milagros que en lo personal yo he podido percibir es recibir cada día el perdón de Dios. El perdón que el Señor Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros, porque eso me llevó a no seguir viviendo igual a como vivía antes. Eso me llevó a hacer una vida totalmente regenerada y transformada. Y eso me llevó a su vez a poder ver, escúcheme muy bien, cómo el Señor al actuar en mi corazón empezó a hacer milagros. Empezó a sanar mi cuerpo. Empezó a restaurar mi relación, lo que hoy en día es mi matrimonio. Empezó a darme unos hermosos hijos. Empezó a proveernos y a bendecirnos, aunque todas estas cosas son externas, añadiduras. Pero empecé a ver cómo mi vida poco a poco fue transformada. El mejor milagro que puede recibir una persona cuando llega a los pies de Cristo es cuando siente la necesidad de ser perdonado. Hablábamos la semana, el domingo, y veíamos a la mujer, a María Magdalena, postrada, rogando, clamando, llorando, mostrando quizás un verdadero arrepentimiento, porque era una mujer pecadora, lo dice la palabra. Y estoy seguro que la vida de aquella mujer no fue la misma. La necesidad que hay allá afuera, que parece una necesidad de parálisis, necesita hombres y mujeres como usted, como yo, que quizás hemos conocido el amor de Dios, que quizás hemos visto los milagros del Señor, que quizás hemos alcanzado salvación. Aquí el Señor ya no le está diciendo que hace parte del otro bando, que es hijo de Satanás. Acá ya lo llama como hijo al paralítico. Lo recibió en su seno, lo acogió. ¿Y usted cree que la vida del paralítico volvió a ser la misma? No solamente hubo perdón de pecados, sino que lo sanó. ¿Ve la diferencia? Y por eso es necesario poder mostrar la condición en la que muchos hombres se encuentran, para que aceptando al Señor en su corazón pueda ver o pueda provocar, eso ya será conforme a la voluntad de Dios, pero pueda provocar inclusive un milagro en su vida. La necesidad que hay en el mundo, que habla la palabra de Dios, que es como tinieblas. Solamente los que tienen la luz de Cristo pueden ir y alumbrar y hacer que esas tinieblas sean disipadas, esparcidas. En donde el enemigo predominaba, miren la condición de este hombre, en donde el enemigo predomina aún inclusive en muchas familias, en muchas vidas, necesitan la luz de Cristo para que Satanás sea dispersado
sea alejado y suelte a aquellas personas. La situación que quizás muchos están viviendo probablemente ha sido provocado por Satanás. Sí, somos nosotros y son los hombres los que han tomado las decisiones y por eso es la causa de su sufrimiento. Pero aquí yo puedo encontrar algo muy importante y es que solo el Señor puede ayudarles a salir de esa situación. Solo el Señor puede libertarles. Pero hay muchas personas que por sí mismos no van, aunque hayan escuchado de Él, aunque hayan creído en Él. No le buscan como debería de ser. Me imagino que por donde andaba el Señor, todo el pueblo escuchó del Señor. Por eso las multitudes de personas que le seguían era un promedio del 50 al 60% de cada lugar a donde el Señor iba. Esto es impresionante. Y nosotros tenemos que ver probablemente que unos querían ir, otros no querían ir. Pero los que no querían ir fueron llevados por otras personas. Hoy en día nos encontramos a nivel mundial sufriendo precisamente por tratar de mostrar el evangelio del Señor. Nos la pasamos quizás discutiendo entre religiones de quién tiene o no tiene la razón. Nos encontramos discutiendo para mirar cuáles son las doctrinas que probablemente se están aceptando. Estamos basándonos precisamente en estudios, teologías, etcétera, para poder desempeñar quizás un cargo, y todo esto está muy bien, hay que hacerlo. Pero la necesidad está a la puerta de tu casa. Cuando tú abres tu puerta, cuando tú sales a tu trabajo, a donde tú vayas, a partir de allí estás viendo la necesidad, la parálisis en la que muchos se encuentran, en la miseria en la que muchos se encuentran. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al ver esta situación? Anoche precisamente tenía un sueño bastante feo, en el sentido de lo que estaba sucediendo, como al quererse entrar a mi casa, al mar revuelca, algunos muchachos de la calle, digámoslo así, utilizando la violencia, y yo me les paraba allí firme y les decía que se tenían que ir y ellos me amenazaban con que me iban a hacer daño. Yo les decía que hicieran lo que tuvieran que hacer. Sin embargo, estos jóvenes, digámoslo así, que salen de mi casa, pero allí se quedan dos muchachos. Abro la puerta porque eso era como en la terraza, era como si se hubieran metido en la terraza y estuvieran al lado de atrás. Y fue extraño, pero abro esta puerta que se ve acá y empiezo a conversar con ellos dos. Y les digo, este barrio es un barrio que anteriormente fue muy peligroso, pero que hoy en día está sano. Y le mostraba quizás en el lugar en donde yo crecí. Yo le decía, yo crecí en el barrio de Las Cruces, y quizás ni siquiera allí se veía lo que se está viendo allí afuera. Era un barrio en donde quizás estaba en alerta roja, pero ni siquiera se veía lo que ustedes están haciendo ahora. Y le decía, y lo más importante de todo es ver lo que Cristo hizo en mi vida al sacarme de aquel lugar, lo mismo que Cristo puede hacer en cada uno de ustedes. Y mientras conversaba con ellos,
y oraba por ellos, veía, escúcheme muy bien, el hambre de estos muchachos. Porque no sé, en ese sueño tuve que pararme a algo, pero cuando volví el chico me decía, pero bueno, sígame contando, pero bueno, sígame hablando de Dios, sígame enseñando. Y esto al despertar me causó un gran impacto, aún con el mensaje que habíamos ya preparado para el día de hoy. Así se encuentran muchísimas personas pasando por este tipo de dificultad, pero queriendo escuchar a alguien del amor de Cristo, del amor que sana, del amor que perdona, del amor que restaura, del amor que libera. El mundo entero hoy se encuentra en caos. Y mientras muchos en el mundo entero siguen discutiendo por religiones, hoy en día se convirtió una manía también las redes sociales para poder ver cómo la postura de tal pastor contra tal pastor, quién tiene la razón. Quizás eso es bueno doctrinalmente. Quizás es bueno para las personas que se están preparando y quieren conocer y escuchar la verdad. Pero en vez de estar realizando este tipo de asuntos, vámonos precisamente a donde está la necesidad. Mostremos a Cristo, llevémoslos a los pies del Señor y que conozcan precisamente del Señor. Es nuestro deber animarles a cada uno de ustedes para que transmitan la palabra del Señor, para que muestren verdaderamente el amor de Cristo. Es nuestro deber, como pasaba en la iglesia primitiva. Si quiere usted acompáñeme a Hechos, al capítulo 11, al versículo 25 y 26, dice la palabra del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Para qué? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí hubo algo hermoso. Bernabé buscó a Saulo, ya era el tiempo de salir a predicar la palabra. Se lo llevó a Antioquía y allí compartieron, allí enseñaron, allí se congregaron y allí instruyeron discípulos, allí levantaron líderes, allí se habló por primera vez y se le dio nombre a la iglesia como cristiano. Hubo una labor. Bernabé tuvo como misión animar a Pablo y a decirle: vamos y enseñamos a Jesucristo. Vamos y mostramos su amor. Y esto es un resumen, quizás, de las muchas cosas que estos hombres hicieron y vieron aún el poder de Dios actuando en cada uno de ellos. Todo esto, ¿para qué? Todo esto para salvar las almas de la muerte. Santiago, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor, terminando esta carta. Leámoslo desde el 19, por favor. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, démonos cuenta que a nivel mundial, no sé, un 80%, 90% cree en Dios.
cree en Dios. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, en realidad, esta frase con la que termina Santiago es bastante compleja para darle una buena interpretación. Pero algunos estudios muestran precisamente también lo que el apóstol Pedro enseña al tocar un tema similar a este, y es que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Esa es como la mejor interpretación que se le puede dar a este pasaje, y es ver que las muchas personas que conocen del Señor, que han dejado de hacer su voluntad, hoy puedan mirar la necesidad y ayudar a muchos que se han extraviado de la fe, de la escritura, y le haga volver. Porque si así lo hace, dice la palabra del Señor que esa persona salvará de muerte a una alma. Y a su vez, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Le salvará, le perdonará. Y estoy seguro que de ahí en adelante el Señor hará esa obra perfecta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros amamos lo que Dios ama? Las almas, su creación. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados precisamente para ser como estos 4 hombres y llevar a muchas personas a los pies de Cristo? Aunque estemos en religiones, aunque muchas personas estén en religiones totalmente diferentes, tenemos a un mismo Dios. Creemos en Jesucristo. Para los que creen en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo. Porque si hacemos parte de X religión, muchos persisten en extraviarse de la verdad, en seguir practicando sus pecados. La consecuencia que hoy en día vemos es prácticamente, estoy seguro que el Señor nos está disciplinando, y es por el pecado del mundo entero. No es que Dios sea malo, pero tuvo que acabar por un instante con tanta maldad. Así fuera a través de todo esto. Muchos han tenido que sufrir las consecuencias. Muchos han enfermado gravemente, que han muerto. Otros han enfermado y lo han superado, pero ha sido bastante difícil. Muchos con temores. Muchos están queriendo hallar una respuesta y una razón. Y la respuesta y la razón la tenemos cada uno de nosotros. Solo Cristo podrá salvar a aquel individuo. Solo el Señor. Si no se acercan a Él, si no le buscan, si no lo llevamos a sus pies, no podremos ver lo que relata Santiago. No podremos ver cómo muchas personas son salvas. Si a ti te duele, como lo hablábamos el domingo, la situación de los demás, si a ti te duele el pecado de los demás, yo te invito a que les busques, yo te invito a que les prediques, yo te invito a que no solamente compartas este mensaje en todas sus redes,
sino que vaya por ellos. Porque así como el Señor actuó en la vida de este paralítico, actuará en su vida, actuará en la vida de los demás, actuará cada día en cada uno de los que hemos creído en el Señor. Y sé que cada situación es una situación a veces hasta provocada por el Señor, para que su gloria sea manifestada en aquellas vidas. Cada situación es provocada por el Señor para que las vidas corran a los pies de Cristo. Cuando yo busqué al Señor no era porque lo tenía todo, era porque estaba en un fracaso total en todas las áreas de mi vida. Y eso me condujo a los pies del Señor. Y allí, desde aquel momento, ya para 12 años ya, vi cómo el Señor empezó a llevarme en una vida donde iba creciendo e iba viendo cosas especiales de parte de Él. Solo le pido al Señor que nunca me suelte de su mano y que nunca dejemos de transmitir el amor del Señor. Que dejemos de ser religiosos y empecemos a amar lo que el Señor ama. Estos 4 hombres no le dijeron al paralítico: el Señor hace esto, y empezaron a ungirle y echar fuera demonios y etcétera. No. Quizás presentaron a Cristo como la solución de su vida. Y así fue. Todos y cada uno de nosotros podemos presentar a Cristo. Pero escúcheme muy bien. No para ofrecerles milagros, sino para mirar lo que pasó con el paralítico. Es necesario llevar a esa vida a que se reconcilie con Dios, a que le pida perdón y se aparte de sus pecados. De ahí en adelante veremos vidas con un nuevo nacimiento, veremos vidas totalmente regeneradas y transformadas. Y ellos verán la gloria del Señor actuando en sus vidas, en sus hogares, así como quizás el Señor lo ha hecho conmigo y lo ha hecho contigo. Cada motivo, cada momento se presenta precisamente para evangelizar y para mostrar a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo devocional, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto es solamente un ejemplo de lo que muchos hacían cuando conocían al Señor. Muchos iban y buscaban sus parientes, muchos iban y buscaban a sus hermanos, muchos iban y buscaban a sus amigos, a los conocidos, y presentaban a Cristo Jesús. Aún los que tenían necesidad y no podían ir por sí mismos, allí ellos les llevaban. Hay una razón muy importante, Señor, y es que ojalá el mundo entero, Señor, alcance redención. Aunque vemos a través de la Escritura que quizás no todos la alcanzarán, porque hay necedad, porque hay parálisis espiritual, porque hay miseria quizás en sus corazones, porque hay un rechazo por el Señor, porque nos sentimos importantes, porque yo puedo lograr todas las cosas. Pero cuando de verdad estamos pasando por la dificultad, ahí sí buscamos al Señor, ahí sí creemos en el Señor, ahí sí le pedimos perdón al Señor. Pero es el momento quizás para que cada vida le acepte y
poderles conducir a llevar una vida genuina y real, de que si ha creído en Dios, precisamente tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Allí podremos ver vidas totalmente regeneradas y transformadas, Señor. Padre, guíanos, Señor, a donde hay la necesidad. Preséntanos, Señor, la necesidad. Y hablaremos, Señor, de tu gran amor. Y presentaremos, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Y mostraremos a aquel que, así como sucedió en esta historia, de que muchos hablaban blasfemia, blasfemia, nadie puede perdonar. Allí podemos mostrar que sí, que el Hijo del Hombre sí puede perdonar. Y no estamos hablando de nosotros, la creación. Estamos hablando de Jesucristo, que vino a morir en la cruz, allí en un madero, derramando hasta la última gota de su sangre para redención, para el perdón de pecados. Por eso, Padre, te damos gracias, Señor. Porque si ha de ser de que nosotros compartamos y prediquemos, Señor, de tu gran amor, que así sea. Llévanos a donde hay necesidad. Y que seas tú, Señor, allí manifestándose, Señor, en cada vida. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por cada vida, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Anhelamos que en este día el Señor les use a todos ustedes. Que simplemente abramos nuestras bocas y hablemos en el nombre del Señor. Y aquel que conoce al Señor sabrá cómo hablarle a aquellas personas. Mis amados, les invitamos a que el domingo nos conectemos precisamente a las 9 de la mañana en nuestra reunión familiar. Invite a sus amigos, invite a sus familiares para que se conecten a través de nuestra página de Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Y allí usted pueda conectarse y conectar a muchos que sé que necesitan escuchar palabra del Señor. El día domingo vamos a hablar de bienaventurados los mansos. Eso sé que el Señor va a traer mucha claridad a nuestras vidas respecto a este tema y nos va a ayudar también bastante hasta donde nosotros podemos llegar a actuar, ¿verdad? Mis amados, y la próxima semana de martes a viernes, por lo que el lunes es festivo, estaremos conectados en nuestro tiempo devocional. Si no se ha suscrito a nuestro canal, después de la transmisión puede ir a YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer, y allí usted puede suscribirse y a la vez activar la campana para que lleguen las notificaciones día tras día y usted también pueda conectarse. Los que a veces ustedes saben que a veces la gente no tiene Facebook, entonces lo que se hace allí es precisamente conectarse por YouTube y poder recibir el mensaje de parte del Señor. Aquí les acabo de enviar también, bueno, no salió con las letras azules, pero allí sale precisamente la aplicación Xenoplayer, que es la que nos lleva a poder descargar esta aplicación y poder escuchar la emisora
Radio Renacer, porque como les dije ayer, a partir del próximo año yo creo que estará funcionando también, en donde habrá una programación especial, en donde les invitamos a que estén conectándose desde ya. Esta aplicación, ¿por qué? ¿Y por qué por este medio? Porque nos vamos a evitar mil propagandas que quieren lanzar y a veces son propagandas del mundo, entonces no nos gusta. Nosotros teníamos una aplicación directa, pero sucedía precisamente estos temas, entonces no es la idea. Por lo demás, mis hermanos, yo creo que no es más, les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos el domingo, si el Señor así lo permite, a las 9 de la mañana. Un abrazo para todos, mil bendiciones, chao, chao.